conforme han pasado los años, obviamente se han estado, pues sí, perfeccionando eh, cada vez más y más. Si a lo mejor nada más una marca iba a presentar su vehículo, por ejemplo, eléctrico, pues ahorita ya hay varias marcas las cuales están apostando por empezar a ir desarrollando sus vehículos eléctricos. Y bueno, eso se puede decir que es bueno que vayan empezando por esa parte o que hayan tomado esa iniciativa, porque como en algún momento llegamos a escuchar, llegará un punto en el que pues ya los vehículos de combustión interna pues a lo mejor ya ni van a estar o ya no van a poder ser utilizados pues, en los países o en el mundo. Entonces, la evolución, por ejemplo, de lo que son baterías y también de los motores eléctricos, pues están permitiendo que se vayan convirtiendo en algunas de las opciones, pues se puede decir que aparentemente principales para nosotros. Entonces, al ser o tratándonos de dar a entender que van a ser opciones principales, pues vamos a estar optando por comprar a lo mejor un vehículo de esta índole. Entonces, pero obviamente también hay por ahí algunos inconvenientes, entre ellos pues la parte de costos que muchos ya saben, relativamente son, pues se puede decir que caros y pues la ventaja se puede decir o de los costos, más bien, eh, supongamos hay un vehículo de, no sé, 200,000 por ejemplo, pero a lo mejor no tiene mucha capacidad de esa batería, si se puede llamar así, o carga, de avanzar pues distancias relativamente largas. Y los vehículos a lo mejor más caros pues te pueden dar esa distancia larga y todavía el regreso. Entonces es como que pues sí, a lo mejor un inconveniente porque lo que a lo mejor uno quisiera es que todos los vehículos nos proporcionaran las mismas, si se puede llamar así, las mismas prestaciones. Entonces esa es como la pequeña cuestión. Pero bueno, en comparativa con los vehículos que son, pues sí, híbridos, que utilizan de combustión interna y eléctricos y estos que son totalmente eléctricos, ¿qué ventajas se pueden tener o se tienen de los que son pues totalmente eléctricos? Pues, entre comillas, protege el medio ambiente. Podría ser que el ruido, que ya no hacen tanto ruido como los de combustión interna. ¿Qué más? Mm, También, pues, puede ser que la carga es relativamente más barata que la gasolina. Mm, ok, sí, se puede decir que relativamente, porque igual, pues que también va a variar un poco a lo mejor del fabricante o del vehículo, porque puede que a lo mejor sea lo mismo que a lo que gastas tú de combustible o todavía más caro pagar en cierto modo esa parte de luz. Entonces sí, se puede decir que relativamente. ¿Qué otro punto por ahí con respecto a motores eléctricos? De motores eléctricos, buenos, tienen menos espacio. Ok, en este caso, pues sí, se tendría más espacio en el automóvil. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con las partes que tiene el motor eléctrico en comparación con las de combustión interna?
qué beneficios hay o qué... ¿Sí? Es una menor cantidad de partes, ¿no? También en algunos vehículos no hay transmisión. Ok. Sí, se podría decir que, como comentas, al tener una menor cantidad de partes, pues se van a convertir que sean más sencillos en comparación a los de combustión interna. Y por ahí tienen pues unos elementos básicos para que pueda realizar su respectivo funcionamiento. Pero a lo mejor no sé si sabían, tal vez sí, vamos a encontrar pues distintas variantes o tipos de motores eléctricos. O sea, no nada más hay como que de un tipo, lo pones y ya, ese va a funcionar para todos. Sino que en este caso van a tener eh, algunas categorías, algunas divisiones. Y de ahí, bueno, se puede decir que los componentes principales o los básicos es lo que vendría siendo el estator y también el rotor. Pero al igual que de los tipos de motores, de los estatores va a ir de diferentes tipos. Al igual la parte de rotores. Y bueno, hay todavía más componentes, los cuales van a conformar lo que es los motores eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a checar? Ok. Bueno, como tal, esta parte de una vez se las... Ah, ya está habilitada. Pues si la quisieran checar después. Eh, como les decía, las partes básicas, como se menciona acá, es lo que vendría siendo el estator y lo que vendría siendo el rotor. Y este tipo de motores, como también lo estábamos comentando hace unos minutos, pues no tienen tantos componentes, es relativamente, pues no pequeño, pero sí vamos a tener como tal espacio en el automóvil. Eh, van a ser mucho más compactos, que es lo que se menciona ahí, ya que pues en este caso se genera puro movimiento rotativo. Por eso pues no van a necesitar como que cigüeñar. Y también se permiten ahorrar gran parte del sistema de transmisión de un coche convencional con motor de explosión, que era también otra parte que había comentado, creo, Alonso. Y bueno, se suele atribuir que empujan con fuerza desde las cero revoluciones, que también es otra ventaja que se tiene presente. Y creo yo, ustedes han llegado a observar por ahí en algunos videos, por ejemplo, de Tesla, o por ahí había algún video de que era más referido a competencia cuarto de milla, en el cual pues había un cuate o un chavo que tenía un Tesla y pues lo ponía a correr con vehículos que, pues sí, o sea, era puro vehículo nada más de combustión interna, con sobrealimentación, etcétera. Entonces, pues sí, es como que increíble la forma en que empuja un vehículo eléctrico partiendo desde cero. A lo mejor un Tesla, pues obviamente es algo fuera de este mundo, pero en los demás vehículos que a lo mejor hay por ahí, pues hacen lo mismo, empujan desde cero, y pues sí se siente ese, se puede decir que es el latigazo cuando uno aprieta el acelerador a fondo. Eh, pero como les comentaba, pues hay varios tipos de motores eléctricos y cada uno de ellos tiene pues ciertas características. Está el síncrono de imanes permanentes, síncrono de reluctancia conmutada y bueno, síncronos o inducción. Y de ahí tienen algunos componentes principales en lo que vendría siendo los motores. Seguramente este pequeño esquema que se ve aquí ya lo han llegado a ver
tal vez en algún momento o en algún video por ahí. Y como se comentaba, está el componente principal, el estator y el rotor. Pero de ahí se tienen más elementos. En este caso, lo que es su carcasa, una tapa interior o lo que viene siendo el frente, la base, la flecha o el eje del rotor, una caja de conexiones, que es la que se marca aquí, y la tapa trasera o posterior. Si a lo mejor quitáramos el estator y el rotor, pues no habría forma de que, bueno, más bien, ahí me equivoqué. Sí se tienen todos estos, pero a lo mejor puede que alguno de ellos no se llegue a tener. Entonces, pues el motor va a poder funcionar con lo que es un estator y el rotor nada más, porque se supone, o es así, los motores eléctricos, estos son los dos componentes principales, estator y rotor. Si a lo mejor no estuviera lo que es, por ejemplo, el estator, no funcionaría. Si no estuviera el rotor, pues también sucedería algo similar. Entonces, mientras se tengan presente estos dos, el motor eléctrico va a funcionar o va a trabajar sin ningún problema. Entonces, el estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo lo que es la rotación del motor. No se mueve como de manera mecánica, pero obviamente sí de forma magnética. Y de ahí hay de dos tipos, de polos salientes y el estator ranurado. Para que puedan trabajar de manera magnética, se puede llamar así, tiene o está constituido de ciertos elementos, en este caso láminas de acero al silicio, que se le llama paquete, y que tienen esa habilidad de permitir que pase a través de esas láminas flujo magnético. La parte metálica del estator y los devanados proveen lo que son los polos magnéticos. Entonces, si no tuvieran esas láminas y también, eh, pues sí, más que nada que si no se tuvieran esas láminas, pues obviamente no habría ese paso de, de flujo magnético a través de ellas y por consiguiente no se generaría o no permitiría que el motor trabaje. Los polos de un motor siempre son pares, pueden ser 2, 4, 6, 8, 10, entre algunos otros o etcétera. Por ello, el mínimo de polos que puede tener un estator, o más bien un motor, para funcionar es de 2, o sea, hace norte y sur. Está entonces el ranurado y el de polos salientes. En la cuestión del rotor, es un pequeño elemento de transferencia mecánica, ya que de él va a depender la conversión de energía eléctrica a lo que es energía, sí, mecánica. Y de igual forma tienen pues láminas de acero al silicio y van a ser en este caso tres, el que es ranurado como se ve en la parte de aquí, el que es de polos salientes y el que es de jaula de ardilla. Entonces, si este elemento también no llegara a funcionar bien, pues nos va a generar como tal pues ese movimiento para que empiece a trabajar el motor eléctrico. Entonces prácticamente hace esa conversión de energía y haciendo esa conexión de energía o más bien conversión, perdón, es como va a empezar a trabajar el motor o va a girar o va a transmitir ese movimiento mecánico. De los tipos de motores eléctricos hay en este caso de corriente directa y corriente continua. Entonces se utilizan, pues se puede decir que ambos, en los que pues es importante hacer una cierta regulación de manera continua de la velocidad de nuestro motor. Y también se utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar
corriente directa, como lo es el caso de los motores que llevan pues obviamente eh, pilas o lo que es la batería pues convencional o que con nosotros conocemos. Y este tipo de motores debe de tener en el rotor y el estator el mismo número de polos y el mismo número de carbones. A lo mejor no podemos tener, no sé, en uno 2 y en el otro a lo mejor 4, sino que deben de ser, por ejemplo, 2 y 2 o 4 y 4 o 6 y 6, pero que sean pares. Eh, Hace unos minutos comentamos la parte de las carcasas o de la carcasa, que es prácticamente, pues sí, la parte exterior o lo que cubre a lo que son todos los elementos, incluyendo lo que está en la parte del estator y también el rotor. El material de fabricación o el que se llegue a emplear va a depender mucho del tipo de motor que sea, del diseño y también de la aplicación, porque puede ser a lo mejor una que esté totalmente sellada, que a lo mejor está abierta, a prueba de goteo, a prueba de explosiones y de tipo sumergible. Entonces, como se comentaba ahí, pues va a depender mucho de las aplicaciones que se le dé, porque a lo mejor no sé si, por ejemplo, se tiene que ocupar ese tipo de motor bajo el agua, pues no vamos a poner, por ejemplo, una que es abierta o a lo mejor una que es totalmente cerrada, independientemente de que esté toda cerrada, puede que esté expuesta en cierto modo al agua. Entonces se utilizaría la que es de tipo sumergible. Entonces estas son las que se tienen y por el esquema que vieron en la parte de arriba correspondía a uno que es de totalmente cerrado, porque en este caso pues tiene, pues se puede decir que sus tapas y se encuentra todo sellado y sin ningún problema. La parte de la base, que la base como tal no nada más es como en sí mantener lo que es el motor, sino que esa base lo que va a hacer pues es soportar toda la fuerza mecánica de operación de nuestro motor. Y puede ser en este caso una frontal o puede ser base lateral. Por ejemplo, esta se podría decir que es lateral, o en este caso tiene dos, no se alcanza a verla del otro lado, pero aparentemente pues sí tiene que ser dos para que pueda soportar esa fuerza. ¿Dónde me quedé? Aquí. Tenemos la caja de conexiones que en todos o la mayoría de los motores eléctricos deben de contar con su respectiva caja y es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor. Entonces los va resguardando la operación mecánica del mismo y contra cualquier otro elemento que pueda llegarlos a dañar. Entonces al no estar expuestos, pues vamos a tener como que esa seguridad de que no va a haber problemas con algún tipo de conexión que alimente a nuestro motor eléctrico. Las tapas, que son los elementos que van a sostener la mayoría de casos a los cojinetes o también rodamientos que soportan la acción del rotor. En este caso, pues sí, el rotor debe de llevar algunos rodamientos, o en este caso cojinetes, porque como va a empezar a generar pues bastante fuerza, pues obviamente al tener en cierto modo los cojinetes y rodamientos, pues ellos van a permitir que pues se soporten dichas fuerzas. Entonces, contribuyen prácticamente a la operación giratoria del motor, sostienen y fijan ejes mecánicos y obviamente, como se comentó, va a empezar a reducir en cierto modo la fricción. Y al reducir esa parte de fricción, pues el motor va a consumir menos potencia. Entonces, en cierto modo, pues sí es como que tener cuidado en esta parte, porque no sé si, por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo, una suposición.
que a lo mejor de aquí de Ciudad de México nos vamos a Puebla, por ejemplo. Y a lo mejor cuando el rodamiento se encuentra en buenas condiciones, llegamos, recargamos, regresamos sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué sucede si tenemos un rodamiento defectuoso en este tipo de situaciones? Vamos a tener, bueno, aparte de que tiene mucho desgaste el rodamiento, como se comentaba aquí, va a producir más fricción y al producirse más fricción, se va a ver un consumo mayor de potencia. Y al haber más potencia, pues obviamente las baterías se van a descargar más rápido. Entonces a lo mejor, y ni siquiera, bueno, llegamos de ida, pero de regreso a lo mejor nos quedamos a mitad del camino. Y es por este tipo de problemas también. Entonces aparentemente es algo pequeño, pero sí prácticamente puede marcar la diferencia. Podemos tener cojinetes de deslizamiento o lo que vendría siendo rodamientos. Entonces, aquí no quita esta parte de aquí, esto se puede decir que está mal, porque como tal es un rodamiento, no es un cojinete. Un cojinete no tiene elementos rodantes y un rodamiento sí lo tiene. Entonces nada más tengo que cambiar esto porque esto no va aquí. El de deslizamiento opera en la base al principio de la película de aceite. Esto es que existe una delgada capa lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. En los rodamientos, en este caso, como se ve a la derecha por ejemplo, de bolas, se utilizan como preferencia en vez de los cojinetes de deslizamiento por varias razones, que son más o menos las que se comentaron en el apartado de rodamientos, que en este caso menor coeficiente de fricción, son compactos en su diseño, alta presión de operación, no se desgastan tanto como los cojinetes que son de tipo deslizante, se reemplazan de una manera, pues sí, fácil, debido a sus tamaños estándares, y esos son los que se tienen en la cuestión o en la parte de los motores eléctricos, y que comentaba, si es como que de suma importancia o de cuidado, pues este tipo de cuestiones, porque por algo chiquito puede desencadenar pues ciertos problemas. Entonces, bueno, hasta la parte de aquí, no sé si tengan alguna duda o algo más que quieran agregar. Ok. La parte de motores, por ejemplo, aquí se menciona lo que son de corriente alterna. Vamos a tener por su velocidad de giro, en este caso, los que son asíncronos y los que son síncronos. En los asíncronos, el rotor nunca llega a girar en la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Entonces, cuanto mayor sea el par motor, mayor es esa diferencia de frecuencias. O sea, en este caso no giran a la misma velocidad. En el síncrono, en el rotor nunca llega a girar a la misma frecuencia con la que lo hace el campo magnético del estator. Cuanto mayor es el par, mayor, no. A ver, espérame tantito aquí. Sucedió algo. Bueno, aquí en rodamientos, esto lo voy a quitar. Eh, bueno, comentamos que en los asíncronos, el- la parte de lo que es el rotor no va a girar al igual que el campo magnético que se genera en el estator. O sea, los dos no giran a la misma velocidad o nunca lo van a hacer.
En la parte de síncronos es como que una situación relativamente diferente, ya que la velocidad de giro que tiene este tipo de motor va a ser proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo llega a alimentar. Entonces, se utiliza en donde se desea tener como tal una velocidad constante. Entonces, si queremos tener una velocidad constante, pues el motor síncrono sería como tal el adecuado o el más conveniente para lo que a lo mejor se vaya a llegar a utilizar. De los motores que son, por ejemplo, síncronos, van a tener pues otras divisiones de acuerdo pues obviamente al rotor que lleguen a utilizar. Entonces puede ser de polos lisos o polos no salientes. Entonces tenemos aquí polos lisos o no salientes que se utilizan en rotores de 2 o de 4 polos y están construidos al mismo nivel de la superficie del motor y van a trabajar o tienen esa capacidad de estar a velocidades bastante altas o estar trabajando a velocidades muy altas. El de motores de polos salientes, aquí como que es como tal una pequeña desventaja porque no van a trabajar o su fuerte, en este caso no es altas velocidades, sino en este caso son bajas. Y se utilizan en rotores de 4 o más polos. Caso contrario que en este caso en el que es de polos no salientes, que es de 2 a 4 mientras el otro pues es de 4 en adelante. Por el tipo de motor podemos tener de anillos rozantes o con colector. Y también jaula de ardilla, que era más o menos lo que ya se había comentado en la parte de arriba o más casi al inicio. Eh, el estator contiene los bobinados que genera el campo magnético giratorio. Eh, el diseño o del por qué hay de este tipo es eliminar la corriente excesiva alta del arranque y el torque elevado asociado con el motor de la jaula de ardilla. Entonces, cuando el motor o cuando nosotros empezamos se empieza a echar a andar o en el arranque pues, el vehículo o el motor, entonces el voltaje va a ser como tal reducido o se va a ver reducido por la parte del rotor. O sea, en ese caso, por ejemplo, en un vehículo normal, al momento de que nosotros abrimos el switch y echamos a andar, eh, se recibe como tal más carga o más voltaje de la batería porque pues sí necesita, en teoría, una cantidad relativamente alta para que el vehículo pueda encender. Caso contrario, aquí en el eléctrico, que cuando se echa a andar, lo que se hace pues es que en conjunto con lo que vendría siendo el rotor, no se reciba tanto voltaje y haya en cierto modo pues un ahorro. Tenemos los de colector, que también son o llamados anillos rotatorios. Y de este tipo se tiene en máquinas eléctricas de corriente alterna, como algunos generadores, algunos alternadores, turbinas de viento, las cuales pues todos estos que se comentaron eh, conecta a lo que son corrientes de campo o excitación con el bobinado del rotor. Tiene por ahí unos puntos importantes o a favor de poder utilizar de este tipo.
entre ellos que pues nos van a entregar una alta potencia con dimensiones y pesos reducidos. Pueden soportar considerables sobrecargas temporales sin detenerse completamente, o sea, van a trabajar, supongamos, de una manera lenta. Se van a adaptar a las sobrecargas disminuyendo la velocidad de rotación sin excesivo consumo eléctrico, que también es otro punto importante, que, que a lo mejor si otro tipo de motor estuviera trabajando a sobrecarga, pues empezaría a consumir mucho más electricidad. Pero en lo que es el de colector, pues no sucede ese tipo de cosas. Entonces disminuye como tal la rotación para que no haya como tal ese consumo excesivo. Y bueno, produce un elevado torque de funcionamiento, que esas serían otras ventajas de el tener o de usar lo que es el motor con colector, que va más que nada relacionado a, pues sí, prácticamente a las sobrecargas en las cuales vaya a trabajar el motor, prácticamente. El de jaula de ardilla eh, es un cilindro montado en un eje. Internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o de cobre con surcos y conectados junto en ambos extremos o por ambos extremos, uniendo un cortocircuito a los anillos que forman lo que es la jaula, que es donde está. Por aquí está. Ah, es este que está aquí. Entonces, más o menos ese es el que se está hablando. Eh, y bueno, como tal, no hay algunas especificaciones de este tipo de motor, pero de lo que es el de anillos rosantes y el de colector, más o menos está la idea de cuál es la función. Mientras uno, en cierto modo, reduce el voltaje al momento del arranque por medio del rotor, el otro va a estar trabajando a altas potencias, sobrecargas, etcétera. Y como tal, se puede decir que no va a haber pérdida de corriente. No va a haber pérdida porque el mismo motor al tener esas sobrecargas, pues va disminuyendo la velocidad y se disminuye el consumo eléctrico. Hay también por fases de alimentación, que están, por ejemplo, los motores monofásicos, que fueron ahora sí que los primeros. Y cuando está en funcionamiento, empieza a generarse lo que es un campo magnético, pero antes de que inicie esa rotación, el estator va a producir un campo estacionario, pues, estacionario pulsante. Y bueno, aquí se ve más o menos de forma, pues sí, esquemática y abierta, qué es lo que se tiene en el interior, que en este caso lleva por ahí unas varillas de empuje, que son las que se alcanzan a ver aquí. Y bueno, que acá creo que no se ven. Tenemos los anillos de cortocircuito fijos a lo que es el eje. Esta parte así como blanca que se ve aquí, que va a estar obviamente alrededor. Contrapesos de tipo resorte, que son los que van aquí en medio. Un porta escobillas montada sobre el eje. Aquí está. La bobina del rotor, el embobinado del rotor. Eh, y tenemos lo que es el aislamiento de la bobina. Entonces se puede decir que eso es lo que se tiene en lo que son los motores monofásicos y como se comentó, en este apartado son los primeros que se empezaron a utilizar. Y como cualquier otro tipo pues sí, se puede decir que de motor, todo se va generando, desarrollando por campo magnético. Está el permanente, que en este caso utiliza un capacitor conectado en serie con ciertos devanados de arranque y de trabajo.
La diferencia entre un motor permanente con un motor de arranque con capacitor es que no se va a requerir de algún tipo de switch. Y estos motores no pueden arrancar y accionar cargas que requieran un alto par de arranque. O sea, tendría que ser algo, pues sí, es relativamente mínimo para que pueda empezar a funcionar o funcione de manera correcta. Los de inducción y repulsión, que se aplican donde se requiere arrancar cargas pesadas sin demandar demasiada corriente. Aunque este último punto, pues sí, como que es, em, pues un poco tal vez contradictorio, porque hay a lo mejor maquinarias que son de carga pesada y pues sí necesitan de una gran cantidad de corriente para que puedan empezar a funcionar. Pero pues también puede llegar algunas que no requieran tanto de mucha corriente. Normalmente este tipo de motores se fabrican de medio caballaje hasta los 20 HPs y se aplican con cargas típicas como compresores de aire grandes, equipo de refrigeración, entre algunos otros. Los sombreados, que eso es más para casos específicos en los cuales se requiera una potencia pues baja. Entonces, si se supone que la parte de arriba era una cantidad pequeña, en los de inducción y repulsión que era de medio a 20 HPs, en este caso pues se van a tener aún más reducidos porque va a trabajar en potencias bajas. Entonces puede ir desde lo que son los 0,0007 hasta un cuarto de caballo de fuerza. Y la mayoría se fabrica en el rango de un chenavo a un veinteavo de caballaje. Entonces, al trabajar bajo condiciones de potencia, se puede decir que baja, de este tipo, pues van a ser eh, pues relativamente confiables. La construcción es relativamente sencilla o es sencilla en comparación a lo mejor a los demás que hemos estado viendo. Y de este tipo, pues no van a requerir como tal algún otro tipo de partes auxiliares para que pueda funcionar, o sea, de algún tipo de capacitor, algún tipo de escobilla, conmutadores entre algunos otros, o que necesite de algún tipo de switch para que pueda funcionar. Entonces, al no tener tantos componentes, el mantenimiento que se le va a realizar o se va a hacer, pues va a ser sencillo o va a ser mínimo. Y bueno, están los trifásicos o también los motores universales que tienen la forma de un motor de combustión, de corriente continua, perdón. Y de este tipo trifásico no va a funcionar nada más tal vez para corriente alterna o para corriente eh, continua, sino que en este caso va a funcionar para ambos casos. De problema o inconveniente sería la eficiencia, porque pues sí, relativamente es algo baja, pero se van a utilizar o se utilizan en máquinas de pequeña potencia y la operación pues debe ser también intermitente, porque si no es de forma intermitente pues se puede llegar a quemar. Entonces estos motores que son de tipo trifásico los podemos encontrar, por ejemplo, prácticamente aquí en casa. Véase la parte de licuadoras, alguna aspiradora, o ya más a lo situación de mecánica, pues a lo mejor también en la parte o la cuestión de taladros. Entonces, si se dieron cuenta, pues hay muchas aplicaciones para lo que son los motores. Véase
para lo que tenemos hasta aquí en nuestra casa, para motores que sean de caballaje bajo, eh, para motores, o más bien motores, los cuales nos ahorre energía en lo que es el arranque, motores en los cuales trabajen la sobrecarga y empiezan a adaptarse a esas condiciones y por consiguiente empiecen a consumir menos energía eléctrica. La parte de los rodamientos, que también se comentó que es un punto bastante importante porque de ahí va a depender mucho si el consumo de corriente eléctrica relativamente es bajo o es o más bien es el correcto, o si prácticamente no lo es. Entonces checar esa cuestión de los rodamientos que utilicen o utilice, la parte de cojinetes, eh, la cuestión de los rotores, que más o menos cómo es que funciona, que prácticamente nada más lo que hace es hacer esa conversión de energía eléctrica a mecánica para que pueda empezar a funcionar. Y pues sí, creo que sería como que todo con respecto a sistemas eléctricos, o en este caso motores eléctricos. Por ahí a lo mejor puede que se me haya pasado alguna información o agregar otra información, pero pues eso lo voy a estar checando por cualquier cosa. Entonces, este apartado iba aplicado a lo que era automóviles al inicio y después se fue desplegando a maquinaria industrial y luego ya prácticamente a lo que se tiene en el hogar. Y pues bueno, por esa parte sería todo. No sé si tengan pues preguntas en alguna cuestión por ahí. No, profe. Ok. Bueno, entonces, sí, se llegaría hasta ese punto de ahí, el día de hoy. Eh, de los demás temas, por ejemplo, me había saltado de la 2 a la 4 porque en la 3 vienen cosas que doy en dinámica del vehículo. O sea, son temas que vienen en esa materia, entonces lo quise dejar como que al final. Y pues sí, lo más seguro es que no se vaya a ver. Pero si llegara a tener todavía la de dinámica en la mañana, tanto en la mañana como en la tarde, pues se verían prácticamente esos temas y no sería como tal repetitivo. Y bueno, sería entonces todo. Entonces, de lo que se vio, por ejemplo, en la unidad 1, o sea, lo básico, la unidad 2. En la unidad 2 también no sé si tengan dudas. En sí, de todo lo que se vio, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Ok. Bueno, de cualquier forma, si a lo mejor tuvieran por ahí alguna duda o quisieran rectificar por ahí alguna información, la pueden checar en el temario como tal. Todos los temas, a ver, aquí están todos. Ok. De la unidad 2 todos están habilitados. De la unidad 4 igual está habilitado híbridos y eléctricos. Y bueno, todo lo que vimos está como tal, está habilitado sin ningún problema.